de Dios. Gloria al Señor. Dios las bendiga, hermanas. Vamos a hacer una oración y le vamos a rogar al Señor que nos auxilie en este día. Yo le voy a rogar que cierre sus ojos. Quizá la administración de la mesa del Señor la vamos a dejar al final. Yo quisiera compartirle un pensamiento para que al final de eso pues meditemos un poquito y podamos sacar alguna enseñanza al respecto, pidiéndole al Señor que Él limpie nuestras mentes, nuestros corazones, que cualquier estorbo, cualquier cosa que pueda interponerse sea quitado de nuestro corazón, de nuestra mente, y que podamos nosotros este día venir a la mesa a ponernos a cuentas, y que no solo podamos tomar del pan y el vino literal, sino podamos sustraer del pan y el vino bendición para nuestra vida. Por eso le damos gracias al Señor por esta mañana. Padre eterno, te damos gracias. Estamos aquí ante ti, Señor, reconociendo nuestra necesidad. Te rogamos, Padre bendito, que tú vengas y limpies nuestros corazones, limpie nuestras mentes, limpie nuestras almas. Guarde, Señor, el corazón de cada una de tus hijas, y que lo que vayamos a exponer sea para edificación de cada una de ellas, Señor. Por favor, te lo rogamos y te pedimos, Señor, que sobre todas las cosas haya paz en el corazón de nuestros hermanos, por amor a tu santo nombre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Vamos a dejar, hermanas, al final la administración, y también vamos a orar por las necesidades que se plantean constantemente en nuestro cuerpo, nuestro ser. Yo quisiera tal vez no ser muy largo, pero sí dejarle a usted un pensamiento que hace días estaba yo meditando. Un poquito difícil tal vez interpretarlo si no tenemos algún conocimiento de las figuras antiguo testamentarias, aunque no podemos dejar de decirlo, y yo espero que el Señor me dé la gracia para trasladarlo. Yo le puse a esta reflexión, y está fundamentada la reflexión en 2 de Timoteo 1:6. Está el apóstol Pablo hablándole a un joven ministro, Timoteo, y le está dando una recomendación que es bien, cuando ya la meditamos, valdría la pena sustraer de ahí una enseñanza que tiene que ver, hermana, con el sacerdocio vivo, y tiene que ver con el presentar ofrendas vivas al Señor. Y la ofrenda viva tiene mucho que ver también con destruir lo que a nosotros nos hace daño en nuestro interior. Es decir, no, tal vez esa parte me gustaría que usted la considerara. Nosotros somos muy dados a ver el culto, lo que hacemos, muy externamente. Cantamos, vemos manifestaciones del Espíritu, pero no nos debemos de olvidar que las manifestaciones externas son el resultado de una ministración o de un fluir interno. Entonces, esa parte es difícil explicarla, pero yo creo que si el Espíritu Santo de Dios nos ayuda, vamos a dejar en nuestra mente algo que a usted le pueda servir para no ver, hermana, el culto como algo que está lleno de rituales, de cantos, de
solo palabra, sino qué es lo que sucede en nosotros, en nuestro interior, cuando llegamos a participar del culto vivo. Y eso se oye mucho, pero yo hace días que estaba analizando este pasaje, me llamó mucho la atención. Hay 5 libros del Antiguo Testamento y de los 5, Éxodo y Levítico se concretan exclusivamente, hermano, a enseñarle Dios a su pueblo qué significaba la ofrenda que ellos tenían que llevar al altar. Y acuérdese, esa enseñanza realmente para ellos tenía una forma de entenderse, pero esa enseñanza tiene una explicación para nosotros los que tenemos el conocimiento del Nuevo Testamento. Entonces, recuerde que el Nuevo Testamento no tiene explicación real, sino tratamos de interpretar el Antiguo Testamento, porque un libro está contenido dentro del otro, y así sucesivamente. Es decir, no podemos tampoco entender o no podríamos comprender el Antiguo Testamento si no sabemos qué era lo que Dios quería proyectar en los futuros tiempos. Por eso es que en una Biblia usted no puede leer solo el Nuevo Testamento. Si usted lee solo el Nuevo Testamento, pero no sabe de dónde están sustraídas las bases, usted va a ser una persona que nunca va a entender en el fondo cuál es el propósito de la salvación. Entonces, bien importante. Y entonces, hermana, nosotros nos vamos a quedar haciendo cultos e incluso yendo a reuniones, pero nosotros no vamos a tener un resultado de lo que hacemos fíjese, hasta en nuestra salud física. Todos queremos ser sanos, todos queremos tener salud, pero dígame, ¿por qué, hermana, a veces nuestro cuerpo, cómo pudiéramos decirle? Está bien que uno se enferme porque uno descuida su cuerpo. Si usted se desvela mucho, si usted no tiene una buena dieta, si usted no hace ejercicio, si usted no llena pues todos los requisitos para tener cierta salud física, entonces es lógico y es natural que el cuerpo se va a deteriorar antes de tiempo. Ahora, tampoco estamos refiriéndonos, hermano, a que el evangelio solo es buscar la salud física, sino la idea es tener una salud integral. Es decir, que la salud física vaya correlativa con la salud espiritual. Fíjese que, por ejemplo, solo voy a tocarle este aspecto que a mí me inquieta mucho. Ahora hay, digamos, gente que habla mucho de la corrupción. ¿Se ha fijado que esa palabra se está utilizando mucho en los ámbitos políticos? Que la corrupción aquí, que la corrupción allá. Pero usted cree que la persona que está criticando a otro y le está hablando de corrupción realmente no es corrupta. Si usted ya va a examinar la vida del que está hablando de corrupción, usted va a ver que muy probablemente el que esté hablando de corrupción estatal traiga una peor corrupción, que es la corrupción moral. Y eso es mucho más complicado, hermano, porque aunque una cosa está relacionada con la otra, nada más lo pongo como ejemplo de que, por ejemplo, todos ustedes lo saben, ¿por qué realmente Roma como imperio cayó? Fue destruido un gran imperio. ¿Por qué Estados Unidos está siendo ya objeto de un derrumbamiento hasta económico? Porque ellos, hermano, ya descuidaron desde hace muchos años su vida espiritual. Ahorita está circulando un libro que yo lo quiero comprar y si usted no tengo el título exacto, pero se llama El regreso de los dioses. Yo no soy dado, hermano, a recomendar libros, pero ese libro es de un
señor que es judío americano y me impresionó mucho lo que él investigó. Lo que él investigó no es más que, hermano, el levantamiento de la diosa Astarot como una potestad ancestral que se está levantando en estos días. El levantamiento de Baal como un dios pagano que se está levantando en estos días. El levantamiento de una potestad llamada Moloch. Pero cuando usted, a mí sabe por qué lo estoy hablando, porque hermana, cuando él da las razones y se va al pasado, y estamos hablando de miles de años, no estamos hablando del siglo pasado, estamos hablando de civilizaciones que ya ni existen. Pero cuando ellos se van a recabar datos de cuáles eran las prácticas que tenían en ese tiempo, haga usted de cuenta que son las prácticas que se están teniendo en este preciso momento. Imagínense que en aquellos tiempos, hermana, hacían desfiles transexuales. Estoy hablándole de siglos. Entonces yo creía que eso era nuevo, que eso de los desfiles de los transexuales era algo que hasta ahora estaba tomando, y tomábamos el ejemplo de Sodoma. No, esas son culturas que han sido, hermana, fomentadas por dioses. Eso por eso me llamó mucho la atención. No hay nada nuevo, dice Eclesiastés, bajo el cielo. Lo que ya fue, o lo que es, ya fue. Como que son ciclos. Bueno, ¿por qué le estoy tocando ese tema? Porque la iglesia se ha perdido en la religión. Entonces, como que no ha buscado realmente cuál es la esencia de lo que hace. Y yo estaba viendo, por ejemplo, que el apóstol Pedro, cuando le está hablando a los de la dispersión, porque acuérdese que la carta del apóstol Pedro, primera y segunda, le está hablando a los judíos que fueron dispersos y se fueron a paganizar. Entonces les está trasladando la palabra en la esperanza de que ellos también sean conocedores de la salvación en Cristo. Cuando usted va a primera de Pedro y olvida los primeros capítulos, está dirigida la epístola a todos los de la dispersión, a los que están sufriendo cautiverio. Y de alguna manera el apóstol está tratando de trasladarles palabra. Acuérdese, ahí también podría estar hablándole al gentil como nosotros, que no teníamos esperanza y que no tenemos mucho conocimiento, o teníamos o no tenemos mucho conocimiento, vamos a decirlo de esta manera, de la ciencia de Dios o de la cultura de Dios, del verdadero evangelio espiritual. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque déjenme tal vez aquí buscar primera de Pedro 2, 5 y 6. Después le voy a leer el versículo en el que quiero yo plantearle algo y que usted lo vaya a racionalizar si Dios le da la gracia en su casa. Primera de Pedro 2, 5. Dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer, esto es lo que me interesa, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Bueno, cuando usted va a primera de Pedro, capítulo 2, ya se lo voy a buscar mejor yo acá para tener un poquito más la lectura. Todo el capítulo, cuando él está hablando de las piedras vivas, se está refiriendo, hermano, al fundamento que el Señor puso a través de la obra de redención que fue hecha en Jesucristo. Y que no hay otro fundamento puesto más que la vida de Cristo como tal. Entonces, no nos cansaremos de decir que nuestras reuniones, que nuestra comunión,
todo va encaminado y debe de ir encaminado al conocimiento de Jesucristo. Podemos pasar miles o podemos pasar años aquí en la tierra y realmente nunca vamos realmente a escudriñar qué es lo que contiene Jesucristo para nosotros. Puesto que la Biblia dice que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Imagínense, ¿cuántos tesoros de la sabiduría realmente habremos nosotros descubierto en Cristo? ¿Cuánto tiempo nosotros utilizamos como creyentes para investigar e inquirir delante de Dios quién es Jesucristo? Fíjense, las religiones paganas lo más fácil que hacen es buscarle una fotografía a uno, ponérsela y con eso lo tienen contento. Pero si usted y yo somos partidarios de que Jesucristo resucitó y que es una persona viviente y que en determinado momento, como se le apareció al apóstol Pablo, puede aparecérsele a las personas, entonces quiere decir que eso ya cambia. Entonces, esa idea, y no solamente como una persona viviente, sino como la persona en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría espiritual. Entonces, parte de los tesoros de la sabiduría espiritual es interpretar qué quiso decir el apóstol Pedro cuando está hablando de los sacrificios espirituales. Porque ese término está fundamentado en los sacrificios que le fueron dados a Moisés hacer en todo el libro de Levítico. ¿Por qué quemaban un cordero? ¿Por qué quemaban becerros? ¿Por qué palominos? Todo lo que son los sacrificios levíticos. Incluso si usted habla con un judío, en su doctrina usted va a ver que ellos lo primero que le enseñan a los niños de los libros no es el Génesis, sino lo que ellos le enseñan como prioridad es Levítico. Cuando usted busca literatura de ese género, usted va a ver que ellos lo que le enseñan a los niños es Levítico. Y cuando usted ya se pone a estudiar Levítico, es un libro tan aburrido. Porque yo le invito para que lea Levítico y va a ver que a los 3 días usted ya no le encuentra sentido. Sacrificios, sangre derramada, medidas, digamos, para el sacerdocio, diciendo, pero esto no es para nosotros. Pero cuando usted ya lo ve a la luz de la revelación muy detenida, Pedro, el apóstol, cuando está hablando acá, mire, dice, vosotros, 2:4, dice, acerquémonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí yo pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, piedra preciosa, roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Bueno, entonces, él está hablando, hermanas, del sacerdocio espiritual y está diciendo que ya en el Nuevo Testamento todos tenemos acceso al sacerdocio espiritual, al sacerdocio que tiene como figura el sacerdocio levítico, pero que ya en Cristo se convierte en un sacerdocio viviente, en un sacerdocio
del cual nos van a hacer partícipes a nosotros haciendo sacrificios espirituales. Bueno, quiere decir que eso lo entendió David. David, por ejemplo, si usted mira en gran parte de sus, digamos, de las confesiones, de lo que él expresa en su relación con Dios, dice: yo, Señor, ya entendí que tú no te complaces en sacrificios de corderos, en sacrificios y quemas de animalitos. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? Porque por un lado él vivió en el Antiguo Testamento y estaba bajo ese pacto, pero él entendió que eso no le complacía a Dios, que lo que él quería era sacrificios en donde la persona fuera la ofrenda, pero en una condición espiritual, en su espíritu. Lo que tú quieres son corazones, dijo, contritos y humillados. Tú lo que quieres es que el hombre lo que conozca más que hacer sacrificios es que haga justicia, que aprenda qué es hacer misericordia. Entonces comienza David a darle como ya otra interpretación a lo que es, hermana y hermano, la relación con Dios por medio del culto. Y cuando Pedro ya viene, entonces él ya nos deja abierta la ventanita a que nosotros comencemos a pensar qué es hacer un sacrificio espiritual. Entonces, ahora nos regresamos a lo que yo le quiero trasladar. En todos los sacrificios antiguos testamentarios regularmente había fuego. Imagínense que a Moisés le hubieran mandado a hacer todo el tabernáculo, y como parte del tabernáculo, la parte principal, en la entrada estaba el altar del holocausto. Y ahí en ese altar del holocausto era donde tenía que pasar todo, fíjese, todo tenía que morir. Todo. Nadie podía pasar ese altar, es decir, los sacerdotes, el sumo sacerdote, los levitas, todos los que oficiaban en nombre del pueblo tenían que ofrecer sacrificios que tenían que ser muertos en el altar para que ellos pudieran estar vivos adentro oficiando. No podían ellos solo ser sacerdotes oficiantes del pueblo y traerle las ofrendas y ofrecerlas y ellos estar exentos de eso, no. Cuando usted lee Levítico capítulo 16, usted ve que están hablando del gran día de la expiación y el sumo sacerdote tenía que ofrecer cordero o sacrificio por el pueblo y sacrificio por él. Bueno, entonces, en los sacrificios tenía que haber altar, tenía que haber fuego, tenía que haber ofrenda, tenía que haber sacerdote y tenía que haber leyes que regularan el sacrificio para que Dios no lo rechazara. Por eso le digo, es muy minucioso, pero yo solo me voy a referir acá que eso, si nosotros ya lo interpretamos antiguo testamentariamente, nosotros entonces, hermano, como no vivimos en esa economía ni en ese pacto, ahora no traemos, obviamente, ni ejercemos un sacerdocio de ese tipo. Ahora sabemos que así como Jesucristo fue la ofrenda viviente y en él se cumplió todos los requisitos del sacrificio y fueron aceptados por el Padre para que fuera un sacrificio perfecto y prácticamente se quedaran cancelados en la forma de practicarse todos los sacrificios antiguos testamentarios, y se quedó establecido como sacrificio eterno y permanente el sacrificio de Cristo. El tema es que Él ofreció su vida. Él no vino a ofrecer corderos, Él no vino a ofrecer becerros, Él personalmente era el sacrificio. Y para que la muerte, para que Él pudiera vencer el pecado y la muerte, Él tuvo que haberse preservado y tuvo que haberse consagrado como hombre. Como Dios, Él no tiene necesidad de consagrarse porque Dios no peca.
ni muere. Pero como hombre, Él necesitaba consagrar su vida. Es un misterio complicado explicar ahora. Si nosotros somos partícipes de eso, dígame, ¿cuál es el objetivo de que nosotros estemos aquí hoy? ¿O cuál es el objetivo de que usted en sus momentos de necesidad busque al Señor? ¿O cuál es el objetivo de la religión, entre comillas, o de la vida espiritual? ¿Cuál será el objetivo? Entonces, el objetivo es que el pecado y las consecuencias que el pecado dejó en nuestro ser vayan siendo eliminados a través de nuestro caminar en el Señor. Desde que nacemos de nuevo hasta el día que muramos físicamente, o si guardamos la esperanza bienaventurada de que un día podamos ver a Jesucristo regresando a la tierra y tomándonos sin ver muerte, pues eso sería de los regalos el regalo más grande. Pero con mucha tristeza tengo que decir que muchos esperaron eso y ya se nos han adelantado. Entonces, tampoco estamos diciendo que no tenemos esa esperanza, pero esa esperanza dejémosla nosotros latente y viva ahí. Y no, hermana, cometamos el error de tener eso como esperanza y que esa esperanza nos entretenga y nos distraiga y nosotros no estemos aprovechando el tiempo que tenemos de estar en este tabernáculo, en este cuerpo. Porque fíjese, hay mucha gente que hay dos doctrinas. Yo hablaba con un pastor hace ratito. En Estados Unidos está circulando una doctrina de gracia, solo gracia, salvos, siempre salvos. Eso quiere decir, el creyente ya está salvo y puede vivir como quiera. Que ya Dios hizo la obra y no hay ningún problema. Y eso no es así, pues. Dios nos ha dado a nosotros también la bendición de ofrecerle nuestra vida, de crecer espiritualmente para que aquí en la tierra podamos recibir anticipos de lo que ha de venir. Ese es el equilibrio. Si usted y yo no recibimos siquiera un anticipo de lo que ha de venir, algún problema habrá. Porque entonces, hermanas, oramos, cantamos, vamos, venimos, pero no vemos nada sustancial. Y por eso la iglesia está en un total desánimo. ¿Por qué? Porque no le dan sus anticipos. Pero si a usted, por ejemplo, en lo mínimo le dan algo que le abre la puerta a decir, no, realmente nosotros no estamos perdiendo nuestro tiempo. Nosotros estamos cultivando una fe viva porque yo tengo estas y estas y estas evidencias. Si otros no la tienen, ese no es problema de ellos, no es mi problema. Pero si usted tiene sus evidencias, tiene sus realidades que se las pueden creer o no, pues ese es problema de los que no se lo quieren creer. Porque a final de cuentas, hermanas, el evangelio es una experiencia personal. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque quisiera yo hablarle resumidamente del misterio del fuego de Dios. ¿Por qué se necesita fuego? ¿Y por qué necesitaban fuego en el Antiguo Testamento? Y fue la pregunta que hizo Isaac cuando iba con Abraham, su padre, al sacrificio. La pregunta fue, ¿dónde está el cordero? Pero él sí llevaba la leña y llevaba fuego, o al menos los elementos que le iban a servir para hacer el fuego. Ahora, lo curioso es que no llevaba un fuego visible, pues,
sino llevaba los elementos que le iban a servir para el fuego. ¿El fuego de dónde iba a venir? ¿Verdad? Porque el tema es ese. Digamos, si ustedes ya estudian, por ejemplo, la terminología de la palabra cielo, yo le dejaría a usted que lo vaya a buscar, pero vaya a buscarla no en el griego. Búsquelo en el hebreo y va a ver que la palabra cielo tiene dos implicaciones. Tiene una que significa agua y otra fuego. Shamaín. Cuando usted estudia esa palabra Shamaín en el hebreo, lo manda a dos palabras, fuego y agua. Y fíjese, hermano, que no es solo etimológico, es real. En los cielos hay fuego y hay agua. Nos es más fácil creer que hay agua porque estamos acostumbrados a ver que cae agua del cielo, pero usted no ha visto caer fuego, aunque, dígame, ¿los rayos qué son? ¿Por qué hay tanto incendio ahora? Hay incendios porque a veces los provocan, pero hay fuegos porque caen rayos del cielo o hay tormentas eléctricas y es fuego. Bueno, eso nada más se lo digo porque nos cuesta creer en la mente que, por ejemplo, cuando Salomón terminó de hacer el tabernáculo y puso la ofrenda, el fuego vino del cielo. ¿O de dónde vino el fuego? Que cayó en los días en que Elías restauró el altar. Bueno, entonces esa parte tal vez es un fuego que nos cuesta creerlo, pero ahí está. ¿Qué sucedió en Sodoma? Cayó fuego del cielo. ¿Qué es lo que dice primera o segunda de Pedro que sucederá al final? Que la tierra será purificada con fuego. Los cielos y la tierra dejarán de ser y la tierra será purificada con fuego. Por eso es tan necesario, y mire, esto es bien importante, hermana, porque nuestro cuerpo tiene que ser pasado por fuego. Al final, si usted mira cómo dice Corintios que van a ser probadas nuestras obras, con fuego. Pero el tema, por eso le digo que no es tan fácil de desenmarañarlo, sino yo lo que quiero dejarle en su corazón es que entonces, si usted va a otras visiones, por ejemplo, Daniel cuando vio el trono del Padre, dice que estaba sentado en un trono que era de madera. ¿O de qué era el trono? De fuego. ¿Y qué era lo que había a los pies de él y qué salía de los pies de él? Un río de agua, de fuego. Entonces, ¿qué connotación, hermanas, tendrá el fuego? Profundo. Hay seres como los serafines que son seres de fuego. Hay seres, hermano, espirituales que no son como nosotros. Son llamas de fuego. Cuando Moisés subió al monte a recibir la ley, era tan fuerte el espectáculo que Moisés dice que se horrorizó. Porque se puede imaginar, hermano, que habían seres de fuego, serafines, querubines. Entonces, todo ese mundo para nosotros es un mundo quizá hasta como desconocido, porque nosotros somos seres de carne y hueso, somos de tierra. Pero el tema va encaminado a que entonces, cuando usted va al libro de Deuteronomio, capítulo 5, verso 24, dice: y dijisteis, he aquí el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego.
Hoy hemos visto que Dios habla con el hombre y aún vive. Ahora, ese pasaje se está refiriendo al momento en que Moisés recibió la Torá, la ley. Habló de Deuteronomio 5:24. Dice: y he aquí el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Y hoy hemos visto que Dios habla con el hombre y éste aún vive. Ahora, acuérdense, Moisés va caminando en el desierto, se queda entretenido viendo todas las zarzas y de repente hay una que está ardiendo, pero no se consume. Y de en medio de las zarzas sale un ser angélico, algunos creen que es el ángel de Jehová, sale y le habla de en medio del fuego. Entonces, habría que investigar qué connotación tiene el fuego en el mundo espiritual. Cuando se habla de fuego, se habla de santidad. Es la naturaleza mucho más elevada del Señor. No todos tienen acceso al conocimiento de la verdadera santidad de Dios. Por eso, hermanas, en los movimientos en donde verdaderamente hay santidad, la carne inmediatamente se quema. Sí, se lo voy a decir en otra forma: el carnal no aguanta. O muere en Cristo o se va. No soporta. Es que el tema, por eso es que los movimientos actuales son movimientos que están muy dirigidos a la iglesia de Laodicea, que es la iglesia última, que usted mira que es la iglesia tibia, es la iglesia que ni chicha, ni limonada, ni con Dios, ni con el diablo. Les gusta la tibieza, el acomodo, no les gusta ser definidos. Un día están en una fiesta, otro día están en el culto, un domingo van a una parte, otro día van... No, hermanas, yo les decía hace días a unos hermanos en una vigilia: no es posible que hayamos pasado 30 años de nuestra vida en Cristo para no haber aprendido nada. Si usted ha dado su vida, imagínese, y al final de los días se viene a dar cuenta: a la de veras que yo a perder mi tiempo fui a cantar eso. Porque ¿para qué vamos a hablar de otra iglesia si yo no? A la de veras, tantos años que fui. Y todavía estoy con esta batalla y todavía. Entonces, hermanas, yo no estoy diciendo que no tengamos luchas, porque luchas vamos a tener hasta el último día, hasta el último momento en que estemos en este cuerpo. A mí me decía una hermana que su papá falleció ayer y tuvo que irse a Quetzaltenango. Ellos estuvieron yendo a darle la salvación y la salvación y la salvación y la palabra, y hermano, él era bien renuente, pero al final aceptó, se bautizó. Pero ¿sabe qué me impresionó? La forma en que se fue. No tuvo dolores. Todos sus hijos son inconversos y estaban asustados de la forma en que se fue. Dice que solo les dijo: prepárenme mi ropa. Hermanas, nosotros los que tenemos años de estar en el evangelio, a veces estamos va a gritar y que ay, y claro que ahí sí que es el Señor el que sabe cómo hay géneros de muerte, pues, y Él los decide. Pero dice que solo arréglenme mi ropa, arréglenme esto, y se acostó, suspiró y pensaron que estaba dormido. Y fueron a averiguar, ni a Dios les dijo. Hermanas, que Dios tenga misericordia de nosotros. Yo he creído que hasta el sufrimiento, hermana, en la partida de un santo es gloria, porque ahí hay también misterios. Pero nada más le comento eso porque entonces, ¿qué misterio habrá en el fuego? Y no me quiero detener mucho. Generalmente, la voz de Dios que consume, que trae vida, viene rodeada del poder del fuego de Dios.
Aquí, hermano, estamos utilizando el elemento fuego, pero hay que tratar de sacar la enseñanza metafórica o la enseñanza espiritual. Entonces, cuando Pablo le está hablando a Timoteo, fíjese el consejo que le da. Yo hace días di una palabra y creo que hablé sobre los 4 consejos que se miran en el Antiguo Testamento. Y dentro de los consejos que Pablo le da a Timoteo es que avive el fuego. Fíjese. Yo voy a dar una paráfrasis. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Por la imposición de manos. Pero, hermanas amadas, interpretemos el texto. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Será que está diciendo aviva el don? Pero ahí textualmente dice que avives el fuego del don, pero no está especificando qué don es, porque hay muchos dones. Jesucristo es el don más deseado. Está el don de la salvación. Está los dones del Espíritu Santo, está el don del Espíritu, está el don del Espíritu Santo y están los dones del Espíritu Santo. Bueno, entonces, lo que yo estoy tratando de dejarle en su corazón es que, hermana, cuando usted aceptó a Jesucristo, recibió la persona espiritual por espíritu, pero también recibió algo que se le llama fuego de Dios. ¿Cómo se manifiesta? No sé. Y le voy a decir por qué. Dice, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ahora, ese texto no se podría entender si no vamos a lo que Jesús habló cuando habló de la venida del Espíritu Santo. Porque cuando habló de la venida del Espíritu Santo, dijo, yo a la verdad, dijo a través de Juan el Bautista, porque él también lo mencionó, pero Juan el Bautista también lo mencionó. Aquí está hablando Juan el Bautista, yo a la verdad bautizo con agua, pero para arrepentimiento. Pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Él bautizará con Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Entonces, ese fuego que nunca se apagará, cuando usted lo estudia, es el Seol, es el lugar en donde se van los que no conocen a Jesús y se van a condenación eterna. Pero cuando se está hablando de paja también, en el Salmo 1, está hablando, hermanas, de la naturaleza que no tiene sustento de Dios, pues que dice, ¿cómo dice el Salmo 1? Hace una diferencia que el justo tiene fruto, pero el impío es como la paja que se la lleva el viento, no tiene sustento. Entonces la paja siempre es aquello que en nuestro ser es susceptible de ser quemado, de ser destruido. Hasta es un término que en el lenguaje popular se usa para aquellas personas que cuando hablan no dicen cosas reales. Y es una palabra que la usan como vulgar, mas dice verdad, porque cuando una persona no habla cosas que tienen sustancia, lo que se está diciendo es pura paja. Que eso se quema con facilidad, se destruye con facilidad. Ahora, ¿por qué le estoy hablando de esto? ¿Y por qué es tan importante, hermanas? Mire, si usted no es bautizada con Espíritu Santo, aflíjase. Búsquelo como que fuera una prioridad. Y no es posible que a esta época, a este tiempo,
estemos hablando todavía de eso. Yo aquí conozco gente que ya tiene más de 20 años de estar y no se preocupa de eso. Hay que buscar el bautismo del Espíritu Santo. Usted no se preocupe si tiene privilegio o no tiene privilegio. Usted preocúpese de crecer espiritualmente, porque esa es prioridad. Fíjese que yo le decía a los hermanos, y perdone que lo diga de esta manera, si nosotros revisamos la oficialidad de la Iglesia de Cristo Cantares, oficialidad, yo le puedo garantizar a usted que tendríamos, por ese requisito, tendríamos que quitar a la mitad. Porque el bautismo del Espíritu Santo es, hermana, el testimonio que el hombre recibe de que Jesucristo realmente resucitó. Por eso es que la iglesia del principio no pudo salir a ministrar sin que antes Jesucristo se les apareciera. Pues les dijo, miren, van a ir a predicar con poder, va a venir el Espíritu Santo, pero ellos tenían que tener la evidencia de que Jesucristo había resucitado. Porque si no tenían esa evidencia, hermano, olvídese. ¿Por qué cree que ellos salían de su casa o salían de un lugar, hermano, y se los llevaban a matar? Porque ellos habían visto a Jesucristo resucitado. Entonces, analicemos. ¿Qué posibilidad habrá que de repente en el mundo o en ciertas áreas de repente se desate una persecución hacia los cristianos? Fíjese, nosotros antes creíamos, hermano, que esas doctrinas tan extrañas en la iglesia, en la gente, no se iban a ver. Pero ahora es común. Pero asústese. Bueno, está bien que en el mundo la gente sea como sea, pero en la iglesia. Dice que Astarot, por eso me llamó la atención el libro que le decía, Astarot dice que levantó un culto en donde feminizaba a los hombres y masculinizaba a las mujeres. ¿No le parece muy parecido a lo que está pasando ahora? Es exactamente. Entonces, no es nada, esos dioses, según como lo plantea este varón, están regresando nuevamente. Yo diría, son como potestades que están dormidas en ciertos sectores y están entrando a lugares en donde, mire, en Guatemala yo le tengo que decir algo, ¿no? Guatemala por misericordia se ha mantenido, pero esa batalla la está librando ahorita Guatemala. Y no es que yo la desanime, pero a mí se me hace que Guatemala se durmió en sus laureles desde hace como 15 años. Porque ahorita queremos vigilar. Ahorita queremos orar. Ahorita las asociaciones religiosas, oremos. Perdóneme, yo no creo en eso. Eso es como cuando uno ya quiere arreglar las cosas a la hora de un problema, ¿verdad? Y ahorita ore por mí. No, uno tuvo que arreglar las cosas cuando tenía que arreglarlas. Todo tiene su tiempo. Ahora, no descarto que Dios tenga misericordia de nosotros y haga un milagro en Guatemala y retenga lo que quiere entrar a Guatemala. ¿Algunos de ustedes, quiénes vinieron el domingo en la noche de ustedes? Poquitos. Y no lo grabamos, ¿sabe por qué? Porque hay gente que graba en las iglesias y ahora lo pueden sacar en las redes sociales y no queremos darle ocasión al adversario. Pero, hermanas, que Dios tenga misericordia de nosotros y es un llamado a que la iglesia se mantenga en su fe, peleando. Porque, y ahora, no hay modo que le entre al tema, pero usted me ha de perdonar, yo tengo eso en la cabeza y
es el tiempo en que el fuego de Dios interpretemos que hay. Ahora, fíjese. Entonces, si Pablo está diciendo que avivemos el fuego que está en nosotros, de alguna manera el Espíritu Santo de Dios tiene esa facultad adentro de nosotros de consumir. Yo no sé si usted ha leído casos de gente que ha aparecido quemada y no han encontrado explicación. Quemada. Como que les hubiera salido fuego de su interior y se quemaron. ¿Ha oído usted esos casos? Y sería bueno un día sacarlos, porque sí hay casos de gente que no saben qué pasó y que de su interior salió fuego y se quemaron. Pero ahora, ¿por qué le estoy hablando de esto? No la estoy confundiendo. Cuesta explicarlo. No. Mire, cuando el Espíritu Santo vino, ¿qué fue lo que vieron? Vieron que la gente comenzó a hablar en nuevas lenguas y dice que les fueron repartidos lenguas como de fuego. Hay cuadros en las interpretaciones que hay como unas lengüetas de fuego. Pero eso históricamente lo han de haber visto, por eso es que lo dibujan. ¿Vieron? Miren, hermanas, aquí hay una iglesia que usted conoce, yo pasé mucho tiempo por ahí, una iglesia que se llama el Calvario, la zona 8. Hermanas, hablen ustedes con las personas que comenzaron en esa congregación, si hay. Fíjense que un día vieron que se estaba incendiando la iglesia y fueron a llamar a los bomberos. Y cuando entraron, resulta que lo que menos había ahí era fuego del que ellos creían. Había venido el poder del Espíritu Santo y había traído un avivamiento a esa iglesia. Ahí hubo avivamiento, o hay, yo no me puedo meter a decir. Eso no lo vio, eso me lo contó a mí mi pastor. Ese caso sonó, hermano. En Estados Unidos, iglesias donde han habido avivamientos han visto que hay fuego dentro de las iglesias y no es fuego, pues, como tal. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque eso fue lo que sucedió en el día en que el Espíritu Santo descendió en el aposento alto. Porque porque, hermanas, digamos, era necesario que se mantuviera diario el fuego en el altar, porque había que hacer sacrificios todos los días en la mañana y en la tarde, porque eso de lo que está hablando es de una vida avivada. Cuando el Señor dice que Él no apaga el pábilo que humea, lo que está diciendo es, Él no deja que una persona se muera espiritualmente. Se está refiriendo a que nuestro espíritu se mantenga con vida, se mantenga avivado. Entonces usted y yo no nos podemos dar el lujo de contristarnos. Usted, hermana, si no puede doblar las rodillas, sí puede hablar. Si no puede venir a la iglesia, ahí en su casa usted puede cantar, adorar, danzar, hacer su actividad espiritual, porque no necesariamente tiene que venir a la congregación. Pero no puede dejar que el fuego del don de Dios se apague en su vida. ¿Sabe por qué? Porque el problema es bien delicado cuando el fuego de Dios se apaga. Porque si el fuego de Dios se apaga, no habrá algo que consuma la naturaleza de pecado que está dentro de nosotros. Porque ahí es donde usted va captando los sacrificios espirituales. Así como en el antiguo tiempo se ponía la carne del animalito y se quemaba, eso sucede espiritualmente dentro de nosotros. Ahora, mire esto. Ezequiel 28:12. Con la multitud de tus maldades y dice, mire, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Bueno, ¿qué es el cuerpo? Es un santuario. Según Pablo dice,
en Corinto, acuérdese que había mucho problema de fornicación y de inmoralidad, y al cuerpo lo usaban para la inmoralidad. Entonces vino Pablo y le dijo: hermanos, ahí se acuerdan que su cuerpo no es para la fornicación, no es para la sexualidad desordenada. Ahí se acuerdan que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Bueno, pero no la pierda de vista, hermano. Yo vengo muy agudo hoy, pero de algo le servirá. No vean la fornicación solo como que es relaciones sexuales entre un hombre y una mujer, entre un joven y una señorita, entre una mujer casada. No. Hay fornicación espiritual. Igual. Es lo mismo. Tener amores con religiones paganas es fornicar y es adulterar. Voy a ser muy fuerte hoy, como no vengo muy seguido. Pero hermana, mejor todo de una vez hoy. Yo no creo, mire hermana, yo no creo que usted todavía tenga cosas católicas en su casa. Imagínense que todavía tengan a su imagen ahí de la Virgen que dice que era María. Mentira, eso no es cierto. Son puntos de contacto y detrás de imágenes se mueven demonios. Y así sucesivamente. Hay que limpiar. Está muy fuerte esto. Todo lo que sean anatemas hay que sacarlo. ¿Sabe por qué? Porque si la palabra habla de que eso es fornicación, entonces si yo tengo una imagen, lo que estoy haciendo es atrayendo ese género de espíritus a la casa. Y a veces no nos explicamos por qué nuestros hijos o por qué ese género de demonios llegan a los hogares e incitan a las personas a fornicar, pero es lógico. Mire, yo le diría que hasta, hermana, nosotros deberíamos de revisar si verdaderamente renunciamos al bautismo de cuando nos llevaron a la iglesia. Y nos llevaron cuando éramos chiquitos. Y casi violaron nuestra alma porque no lo hicimos nosotros voluntariamente. Por eso el bautismo en Cristo, usted no puede, ni usted, ni a sus nietos, ni a sus hijos le podemos decir: mira, bautízate porque vos naciste en la iglesia cristiana. No, él tiene que sentir el deseo de hacerlo voluntariamente para no después en los años decir: fíjese que yo saber si me bauticé. Es que, hermanas, yo le voy a decir, la iglesia cristiana tiene mucho vínculo, por eso hay la limpieza y la restauración verdadera tiene que ver con eso que estamos hablando. Ahora, le leo ese texto y ¿sabe de quién está hablando aquí? Del padre del engaño y del padre de la mentira, del cual el Señor dijo: vosotros sois hijos del diablo. Él es homicida desde el principio, él es padre de mentira, él engaña de generación en generación. Pero mire qué dice: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti. Ezequiel 28:18. Entonces dice: saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. ¿De dónde sacaron el fuego? ¿De adentro o de afuera? Entonces, amárrelo con el bautismo del Espíritu Santo, amárrelo con aviva el don del fuego, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Ahora, hermanas, hace años, le voy a decir, hace como unos 35 años, yo estaba en un ayuno. Yo era encargado del ayuno en la iglesia. Y cuando estábamos en la adoración, oí la voz que me dijo: el fuego de Dios te puede matar o te puede dar vida. Se lo voy a dar mejor correctamente. Fue la voz: el fuego de Dios te puede dar vida
Pero después dijo, o te puede matar. Entonces, ¿cuándo da vida? Cuando uno no deja que el pecado se acumule. Por lo que estamos leyendo. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste y tu santuario. Es decir, que por eso, porque la religión genuina tiene como fundamento la confesión de pecados. Mire, hermanas, nadie será salvo si cuando el Señor lo llamó no confesó sus pecados. Eso, si usted o a mí, por eso es que esto es bien tremendo, hermanas. Fíjese que yo a veces veo que la preocupación de que las almas que se conviertan, no. Nosotros podemos predicar la palabra y podemos inducir a la gente, pero el Espíritu Santo de Dios es el que convence y pone espíritu de arrepentimiento en la gente. Entonces, una persona que verdaderamente la tocó Dios para arrepentimiento, ¿qué es lo que hace? Lo primero que hace es dice, no, yo reconozco que hice esto. Y hermana, es algo más. El arrepentimiento va más allá de la vergüenza que provoca pecar. Porque dígame usted, si el pecado no trae vergüenza. A nadie le gusta que le digan que es pecador, o a nadie le gusta que lo agarren en el pecado. A nadie. Pero díganme ustedes, ¿por qué cuando el Señor llegó a la vida de uno, para los que verdaderamente experimentaron el arrepentimiento y la conversión, que de eso ya no se habla? Cuando a Juan el Bautista le preguntaron de eso, ¿qué dijo? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Cuando al apóstol Pedro le preguntaron, varones hermanos, ¿qué hacemos? Arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Porque su naturaleza, hermanas, es dada a guardar el pecado. Eso, a mí que no me cuenten historias. Todos somos dados a guardar nuestros pecaditos. Unos blancos, otros grises, otros azules, otros negros, otros ya renegros. Pero de todos modos son pecados. No, hermano, es que la verdad es que mire, esto es un pecadillo, dijo un hermano. Y aún así, hermano, hay iglesias que ya cambiaron, ya le quitaron el nombre. No, es que pecado es muy fuerte. Falta. Y hay personas que no piden perdón, piden disculpas. A mí la gente que me pide disculpas cuando yo sé que pecaron, digo yo, está bien pues. Le ofrezco, dice, todavía así me dijo alguien una vez, le ofrezco una disculpa. Está muy feo esto. Pero hermanas, cuando alguien la ofendió y llega y verdaderamente usted dice, y llega la persona y le dice, mire hermano, yo vengo a pedirle perdón. No hay, ¿cómo le dijera? Hasta pueden haber compungimientos, puede haber dolor. ¿Quién tiene dolor y no llora? Es que hermana, yo no sé por qué traigo esta palabra, pero es necesario. Pero fíjese que a veces la gente dice que le dolió algo que hizo. Pero yo no los veo llorando. Ahora, ¿a quién lo operan sin anestesia y no llora? Haga la prueba un día que lo operen, llegue usted y dígale, por favor, no quiero anestesia. No, es que tenemos que ver las cosas como son. Y la iglesia está llena de esos términos, hermano. Le ofrezco una disculpa. ¿Cómo va a ser eso? Eso es mentira. Por eso es que las almas no son restauradas. Por eso es que vivimos una vida religiosa. Es la realidad. Pero hermano, cuando verdaderamente uno
Y eso es un regalo de Dios. Por eso digo, ¿para quién será vergüenza si usted llega arrepentida o arrepentido, llega uno a pedir perdón? ¿Para quién es la vergüenza? Para el diablo es la vergüenza. Porque él es el que se queda avergonzado de no habernos engañado. Si el Evangelio tiene eso de maravilloso. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque este fuego que ponen adentro de nosotros, si nosotros confesamos, por eso, hermanas amadas de Dios, usted sea de 80 años, de 100 años, de 15, de 20, usted no se preocupe, el pecado siempre está ahí tratando de entrar y de fastidiar. Lo que pasa es que nosotros nos hacemos como que no pecamos. Es la realidad. Peca el viejito, peca el jovencito, peca el niño, peca el que está metido en un cajón. Fíjense, hermanas, que a mí me mandaron una vez a dar un tema sobre amistad, compromiso y matrimonio. Y todos los muchachos, yo le he contado muchas veces, todos los muchachos, hermano, que tenían novio como tal, que habían hecho ya un noviazgo, el pastor dijo, no, el noviazgo no es tan recomendable, es amistad, compromiso y matrimonio, porque el noviazgo implica otro tipo de cosas. Entonces enséñenlo para que los jóvenes tengan un parámetro de cómo relacionarse. Me recuerdo muy bien, hermana, que yo fui a darles ese tema a los de Rema Universitario, que eran todos los que estaban en la universidad. Y el tema les chocó, porque, hermano, ¿y qué hacemos si nosotros... Yo tengo mi novia. Bueno, yo no les dije qué era lo que tenían que hacer. Ustedes pídanle al Señor que el Señor los vaya reencauzando y tampoco se carguen. Yo no vine a condenarlos, yo les vine a tratar que tal vez pueden reencauzar una relación para evitar que se vayan violentando ciertos principios en el camino. No, entonces ya no las podemos tocar. Es que, hermanas, mire, yo no le estoy hablando a usted, yo estuve en el mundo y sé qué es eso, pues. Entonces no las podemos tocar, entonces no las podemos abrazar, no podemos. Mire, hermano, no es ese el problema, que usted la toque o no la abrace, o le toquen o se toquen o no se toquen. Ese no es el problema. Porque nunca se me olvida, a usted lo pueden meter dentro de un cajón con llave, que si su alma no está limpia, usted se sale del cajón. Porque fue lo que el Señor dijo: todo aquel que mira a una mujer con tal y tal y tal deseo, él ya lo hizo. Porque lo que trabaja el Nuevo Testamento con nosotros son las intenciones. Entonces, ¿por qué es tan importante este fuego que Dios ha puesto en nosotros? Porque, hermana, nos han dado el gran regalo, y hoy por eso yo dejé la mesa del Señor al final, porque yo no creo que nosotros no tengamos nada que confesar, fíjese. ¿Quién llevará una vida de santidad? Es que a veces uno cree que la santidad es no salir de su casa. Hermano, uno cree que la santidad es no hablar con nadie. Bueno, entonces, ¿por qué es tan precioso sacar del corazón, Señor, esto, Señor, aquí, Señor, perdóname, Señor, esto, Señor, acá? Porque entonces cae usted y entra en el rango de los que tienen sacrificios espirituales. Ese fuego, así como consumía el cordero que se ponía físicamente, consume nuestros pecados. Porque ahí dice, lo que le pasó a Luzbel, que él se puso, hermano, a contratar y se puso a acumular iniquidad. Entonces el fuego no consumió los pecados, sino lo consumió a él con todo y los pecados. Entonces nosotros tenemos que confesar nuestros pecados delante del Señor siempre. Fíjese que cuando estamos en tiempos determinantes en nuestra vida, yo le puedo a usted garantizar, hermano, que los años de pandemia, fíjese bien, el que supo aprovechar limpió mucho su alma.
Porque con todas las que se enfermó fulano, que fulano aquí, que esta acá. ¿Y cuáles eran las recomendaciones? Hermano, revísese. Hermano, confesemos nuestros pecados. Hermano, hagamos esto. Mire, cuando a mí me dio COVID, que por misericordia no me sacudió, una gripita así, medio. Entonces en la casa el tema era cómo hacemos todos, ¿verdad? Y yo preocupado por mi esposa porque ella es más grande que yo. Y todos, ¿verdad? Que los que son más vulnerables, ya, usted sabe todo eso. Hermano, ella nos cuidó a todos. Seguimos durmiendo debajo de la misma chamarra. Yo estoy hablándole de mi experiencia. Pero eso sí, hay que sacar del corazón, hermano, las cosas. Saquemos de nuestro corazón. Usted no se preocupe. ¿Por qué? Porque el fuego se aviva ahora. Si no se hace eso, ¿sabe qué sucede? Uno se consume. Y por eso anda uno. ¿Quiere cantar, hermano? Ay, no. ¿Quiere ir al culto, hermano? Ay, no. Consumido. David, ¿qué dijo David? En sus días en que lo alcanzó el pecado, ¿qué dijo? Mientras cayó, se comenzaron a envejecer mis huesos. Ah, entonces se envejecen los huesos. Se envejecen los huesos. Y si se envejecen los huesos, se envejece el cerebro, se envejece el corazón, envejece todo, hermano. Entonces, ya no quiero seguir yo porque estoy muy feo, pero es importante, hermana, este es uno de los más grandes regalos que al creyente le pueden dar. Entonces, cuando uno confiesa sus faltas delante del Señor, ¿sabe qué sucede? Que su espíritu agarra fuego. Y usted aviva su ser. Se convierte en una persona avivada. Ora y usted no siente si es 1 hora, 2 horas, media hora. Usted está con avivamiento. Entonces, ¿por qué es tan importante esto que estamos hablando? Porque yo, hermana, hasta hace como 2 días entendí ese versículo. Y la iglesia necesita que haya fuego en el altar. Díganme, ¿por qué los varones hebreos no se quemaron? Porque ellos eran gente adoradora. Ellos eran gente, hermana, que adoraban a Dios y en la verdadera adoración está la confesión. Ahora, le voy a decir algo. Aquí creo que me regaló el Señor eso. No es solo confesión de pecados, es confesión también de las bondades de Dios. Si uno solo confiesa pecados y pecados y pecados, pero no confiesa lo que Cristo es para uno. Por eso en las oraciones, ¿no se ha fijado usted que usted a veces parece que está hablando como loco? Usted está confesando cosas en el mundo espiritual. Usted está hablando porque Dios es el Dios todopoderoso que reina en Guatemala. Eso es real. Usted está confesando que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Usted está confesando que Él es su sumo sacerdote. Usted está confesando que Él es su abogado. Usted está confesando que Él murió por sus pecados. Entonces usted está confesando vida. Pero eso parece que fuera irreal cuando estamos consumidos en el Espíritu, que es un término similar a no contristéis al Espíritu. Pablo, su preocupación era que la iglesia entristeciera al Espíritu.
y se puede llegar a contristar y se puede hasta apagar. Entonces la idea, hermana, que yo le traía es esa. A sus hijos, a sus nietos, a su familia, no les esté usted dando tanta vuelta. Usted, mire, hermana, si algo le queremos dejar, quiere dejarle usted un buen regalo a sus hijos, déjelos bravos. Que la recuerden y que lo recuerden. Es que mi abuelito siempre me decía que confesara mis pecados. Bendito Dios, que no le dijo, mira, mija, seguí pecando. ¿O no crees? Yo me recuerdo mi mamá, yo no era cristiana, y mi mamá cada vez que llegaba me agarraba en las alas. Ay, Ángel, arrepentite, mijo. Mira, estamos orando por vos, te traemos en oración, mijo. Y a mí me caía re mal, pues. Yo ya le conté a usted, hermano, que el día que a mí me agarraron unos policías y me pusieron la ametralladora aquí en la cabeza y me dijeron, te vamos a matar tal por cual. Mire, en el otro oído, la voz de mi mamá. Pero yo sé que alguien está orando por mí. Yo sé, hermano. Ahora, mire y ahorita termino. Me agarraron los policías, me metieron a la cárcel, y todo lo que usted sabe, me sacaron. Pero yo tenía una ansiedad, hermano, por ir a la iglesia. Porque ahí en la cárcel, hermano, acostado. Por eso yo cada vez, no sé si todavía pasa esa avioneta, como de las 4 de la mañana, era un avión que pasaba. Cada vez que paso, me acuerdo y digo, estaba tirado en la cárcel diciendo, Señor, si tú me sacas de aquí, yo voy el domingo a la iglesia. Y hermanas, milagrosamente salí antes, yo tenía que salir hasta el lunes, me sacaron viernes, me sacaron. Me pasé encerrado el sábado y el domingo a la iglesia. Y qué casualidad que el que estaba predicando casi mi vida estaba diciendo. Entonces el lunes yo llegué con mi mamá y mamá le digo, ya soy cristiano. ¿Cómo? Ya soy cristiano, mamá. Y contame, es que fíjese que a tal hora con fulano de tal íbamos en tal lugar, nos agarraron, a esa hora estábamos orando con la hermana Virginia por vos, me dijo. A esa hora estábamos orando, y Señor, estórbale el pecado, y Señor, haz un milagro, y Señor, y Dios que es tan obediente, va. Entonces, mi hermana amada, parece que el mensaje no fuera para nosotros. Porque las damas no pecan. Pero Dios es santo y Él es bueno. Y todos estamos en este trato. Que Dios nos limpie nuestro corazón en estos días. Que Dios sane nuestra vida. Porque eso trae mucha sanidad, hermana, al corazón. Amén. Perdonen que estuvo muy regañada la prédica, pero eso yo lo traía en mi corazón desde hace días. Y fíjense que se lo iba a predicar a la congregación, pero mejor se lo regalamos en el amor de Dios a usted. Seguimos mejor orando, ¿verdad? Y le pedimos al Señor que el fuego nos sirva no para que nos consuma nuestros huesos, sino nos purifique, nos limpie. A mí nunca se me olvida, y voy a decir esto, cuando hermana Irmita, cuando hermano Rudy pasó su proceso final, fíjese, sí lo puedo decir, él pasó por un proceso de quimioterapia final. Y yo me recuerdo que en esos días el Señor me dijo, la quimioterapia de Dios es el holocausto. Es decir, es todo el proceso en el que el cordero pasa por fuego. Porque ese es un proceso muy similar. Es fuerte. Entonces, ¿qué les trato yo de dejar en sus corazones, hermanas? Mire, es inútil, el mundo está fuerte, el mundo le mete el pecado por todos lados a uno. Usted, si tiene estos aparatos,
de repente, ¡ping!, le sale algo. Porque es así, es necesario y tenemos que pelear contra eso, pero tenemos un gran recurso. Porque hermano, ¿sabe qué? Para consagrarnos, ¿sabe qué deberíamos de hacer? Primero, tirar el celular. Dígame, ¿eso es locura? Hermanas, ustedes que viajan, ¿se han fijado en los aeropuertos? En los aeropuertos la gente ya no mira nada. Yo un día, hermana, me puse a ver precisamente ahí en el internet una ciudad y estaban pasando, hermano, no sé qué actividad. Conté tal vez a 1 o 2 que no tenían celular. No voy a tocar el tema, yo nada más lo toqué porque, hermano, qué difícil es la consagración en estos años, porque el pecado abunda. Pero Dios es bueno con nosotros. Eso del teléfono no lo tome en serio. Yo nada más estoy diciendo que qué fuerte es el movimiento actual, pues es muy fuerte, hermano. Pero Dios nos va a guardar. Tenemos el gran recurso de que podemos confesar delante de Dios nuestras faltas, nuestras transgresiones, nuestras iniquidades, nuestros pecados. Le damos gracias al Señor y siempre nos servirá su palabra como una luz que alumbra en medio de la oscuridad. Que el Dios de la gloria tenga misericordia de nosotros. Es tan fuerte, mi hermana y mi hermano amado, que a veces usted ve a un Daniel irreprensible. Algunos llegan a pensar que él era el cuarto varón que apareció en medio del horno de fuego. Pero usted lo ve en su oración del capítulo 9 de Daniel, considerándose como un pecador juntamente con su generación. Él no está orando porque Dios perdone los pecados del pueblo y excluyéndose. Él está orando y se está incluyendo como un pecador. Eso nos sirve a nosotros para tener la gran base, hermanas, de que los pecados de nuestros hijos, los pecados de nuestros padres, los pecados de nuestros antecesores nos alcanzan, nos afectan. O los nuestros alcanzan a los que les seguirán. Es una de las formas de ir expiándonos de generación en generación. Por eso le damos gracias a nuestro Dios, porque hoy Él nos ha servido una mesa en donde hay antídoto para el pecado. Hay limpieza para nuestra alma. Hay limpieza para nuestro corazón. Y acuérdese, hermana amada, si es difícil, yo siempre he dicho, una operación de cerebro, una operación de apéndice, ¿qué será y qué valor tendrá la limpieza que hace el Señor en nuestra sangre cada vez que nosotros tomamos del pan y el vino y lo dignificamos pidiéndole perdón a Cristo? Porque Él llevó nuestros pecados. A Él lo golpearon por nosotros. A Él lo escupieron por nosotros. A Él le arrancaron la barba por nosotros. Entonces nosotros tenemos que pedirle perdón al Señor, porque Él es el juez de vivos y muertos. Claro que es al Padre la oración, pero el que ha llevado toda la carga, según la Biblia, es Jesucristo el Señor.
Padre, te damos gracias por este momentito. Te pedimos perdón hoy, Señor, por nuestros pecados, presentes, pasados, futuros, visibles, no visibles, de intención, de hecho, con conciencia, sin conciencia. Los pecados que nos son ocultos. Padre bendito, te pedimos misericordia esta tarde o esta mañana. Por favor, Señor, perdónanos. Tú que eres el juez justo, perdónanos. Perdona a nuestras familias, perdónanos como iglesia. Perdónanos, por favor. Te rogamos misericordia. Y te rogamos, Padre Santo, que nos ayudes y nos auxilies. Pon tu mano de misericordia, Señor, por favor, en el pan y en el vino. Y que hoy ese pan y el vino pueda traer bendición, salud, fortaleza a nuestras hermanas que han encaminado sus pasos hacia este lugar. Gracias, Cristo precioso, porque tú eres la ofrenda perfecta. Tú eres el sacrificio perfecto. Gracias, Señor amado. ¿Pueden las hermanas pasar repartiendo el pan y el vino? Cantamos un cantito al Señor y le damos gracias por esta oportunidad tan preciosa que nos da de venir a provocarnos a estar en comunión los unos con los otros. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva un espíritu recto en mí. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva un espíritu recto en mí. Alejes de mí tu santa presencia y tu santo espíritu apartes de mí. Restaura en mí el gozo de tu salvación y renueva un espíritu recto en mí. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva un espíritu recto en mí. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva un espíritu recto en mí. No alejes de mí tu santa presencia ni tu santo espíritu apartes de mí. Restaura en mí el gozo de tu salvación y renueva un espíritu recto en mí. Y renueva un espíritu recto en mí. Y renueva un espíritu recto en mí.
Gracias, Señor. Le damos gracias, Padre, por la provisión de esta mañana, por este privilegio que nos das, Señor, de estar con nuestras hermanas. Con sus ojitos cerrados, hermana, podemos leer la palabra. Yo le voy a leer la palabra. Dice el apóstol Pablo a la iglesia: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da. Comemos todas, hermanas, del pan en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te amamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias por tu cuerpo precioso. Te damos gracias porque en tu misericordia tú también nos has dado un lugar donde habitar. Limpia nuestros huesos, limpia nuestro corazón, limpia nuestros riñones, limpia todo nuestro ser, Señor. Reconocemos que solo en ti hay salud verdadera. Reconocemos que podemos echar mano de la salud en el momento que lo necesitamos. En tu propósito y en tu plan tú puedes sanar no solo la vida nuestra, la de nuestra familia, de la iglesia. Y nosotros hoy, como cuerpo de Cristo, también ponemos a nuestras hermanas que están enfermas, que están presentes, que no están presentes. Ponemos delante de ti sus vidas, creyendo que poderoso eres tú para sanar sus corazones y sus cuerpos físicos. Por todas nuestras hermanas, Señor, por favor, que tu sangre poderosa limpie hoy, Señor, sus genes. Poderoso es tu nombre, Señor bendito, para limpiar el corazón de tus hijas, Señor, en el nombre de Jesús. Tomamos del vino, hermanas, en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Oh, gracias. Dele gracias al Señor, hermana. Que la sangre del Cordero, que ese vino pueda ser transformado dentro de su ser. Padre, que el perdón tuyo sea latente en estos días en nosotros. Que podamos alcanzar tu misericordia, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, gracias. Gracias.
Gracias. Oh, gracias. Te adoramos. Te bendecimos, Señor. Recibe la gloria, Señor. Te adoramos. Te exaltamos. Te damos el honor. Gracias por este día. Gracias por este momentito. Abba Shanamar. O barrima maisitu fretamar. Gracias. Dele gracias al Señor. Dele gracias porque Él es nuestro Cordero precioso. Él es el que limpia nuestras almas. Reconocemos que todavía tenemos puerta abierta para acercarnos confiadamente al trono de la gracia y hallar el oportuno socorro. Yo bendigo su mente, bendigo su corazón en el nombre de Jesús. Bendecimos su casa, bendecimos su hogar, bendecimos a sus niños, a sus hijos, sus nietos. Sea guardado su hogar en estos días. Todo estorbo, todo ataque del adversario sea detenido por el poder de la palabra. Que la sangre del Cordero sea rociada en las puertas de su casa. En el nombre precioso del Señor, hoy confesamos esa verdad. Confesamos que Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias, Cristo precioso.